más cerca. Bueno, aquí estamos de regreso, el carrosario más cerca. Mi comentario esta noche yo quiero hacer una reflexión de la diferencia del qué y el cómo. Más allá de la definición gramatical, lo quiero llevar al plano de la planificación, al plano de la realización, al plano de la ejecución. Para que se tenga una idea, fíjense, el qué es lo que todos sabemos muchas veces qué es lo que hay que hacer. Y eso uno lo toma como referencia y lo ve mucho en los políticos. Todos los políticos en sentido general en un momento determinado, cuando aspiran a una determinada posición electiva o una determinada posición política, todos hacen una radiografía y conocen los problemas que tiene el país, los problemas que tiene la comunidad, los problemas que tiene el barrio. Y sobre esa base, pues, comienzan a elaborar propuestas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, yo voy a hacer una carretera. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema de los hoyos? Ah, vamos a asfaltar la carretera. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema de la energía eléctrica? Ah, vamos entonces a trabajar con vamos a producir más energía eléctrica. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema del agua potable? Ah, vamos entonces a crear las condiciones, vamos a cavar un pozo, vamos a traer el agua, vamos a hacer un acueducto, en fin, en sentido general. Todas esas cosas siempre se sabe qué es lo que hay que hacer. Ahora bien, donde marca la diferencia y donde se complican las cosas es cuando se le tiene que explicar a la gente, cuando se le tiene que explicar a la población cómo es que se piensa hacer eso. Para eso es necesario la participación de personas que tengan experiencias, personas que tengan conocimientos profesionales, que puedan convertir, que puedan explicar con el cómo se va a ejecutar el qué. Y traigo eso como colación a propósito de la situación que estamos viviendo en la República Dominicana con el tema de Haití. Muchas decisiones se tomaron partiendo de que todos tenían dominio y conocimiento del qué. Sí, hay que evitar que los haitianos continúen profundizando el canal, que continúe la construcción del canal, pero lo que no se estableció ni siquiera en el acuerdo que se firmó en el año de 2021 entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano, se estableció en muchas formas, en muchas partes de ese acuerdo, el qué no se debía hacer y el qué o la manera como se iba a aprovechar el uso de las aguas del río Dajabón o Masacre. Ahora bien, lo que no se definió en ese acuerdo es cómo era que Haití iba a aprovechar las aguas del río Masacre. Entonces, al no definirse el cómo, pues ellos entendieron que la vía adecuada era hacer un canal que terminará, si se permite y se queda como está, desviando el cauce del río. Cuando se formuló en esa mesa de trabajo, se planteó la posición dominicana y se planteó la posición haitiana, no salió a relucir y ahí no se definió cómo era que se iba a extraer el agua del río para uso de la parte haitiana, si era con cubetas, si era colocando bombas de succión directamente dentro del río, si era construyendo algún espacio para que el agua se acumulara y desde allí los haitianos la tomaran a través de mecanismos hidráulicos, o el caso contrario, pues ellos optaron por la vía más fácil. ¿Cuál? Hacer una zanja que permitiera entonces que el torrente de agua fuera directamente a parar a una zona o donde ellos tuvieran acceso para distribuirla o dedicarla al consumo agrícola. Esta experiencia tiene que servirnos para, no solamente para el caso haitiano, sino tiene que servirle al país a la hora de sentarse a afrontar los problemas. El cómo se va a resolver el problema es más importante que el diagnóstico del problema. Y de hecho, cuando los candidatos comienzan a hacer sus programas de gobierno, cuando comienzan a ofrecer, usted apréndase eso y comience a identificar no solo el qué es lo que van a hacer o qué es lo que dicen que van a hacer, sino preste la atención al cómo es que lo van a hacer, porque eso es lo que hace que los profesionales ganen dinero cuando se sientan a producir ese cómo resolver el problema que se le ha presentado. Usted va al médico y cuando usted va a su doctor, usted lleva la información de qué es lo que le pasa, si es que le duele la cabeza, si es que le duele el estómago, si es que no puede respirar.
y quizá usted busque en Google información relacionada con lo que a usted le está sucediendo. Ahora, usted tiene que ir donde un médico y ese médico se va a sentar con usted y es el que le va a decir a usted cómo se va a resolver la situación de salud. Dentro de ese cómo, él tiene planteado hacerle una analítica. Después que sale la analítica, entonces él le va a hacer una medicación, le va a entregar le va a indicar los medicamentos, usted se lo va a tomar y volverá dentro de poco tiempo y él evaluará si el resultado ha sido favorable o no ha sido favorable. Claro, siempre y cuando usted decida volver al médico, porque hay personas que cuando le dan la receta se sienten bien, pues jamás vuelven donde el médico para que le dé seguimiento. Entonces, en el caso de República Dominicana y Haití, definitivamente que esta experiencia nos tiene que dejar, más allá de atacar al gobernante actual, más allá de atacar a los gobernantes que hemos tenido, tenemos que reconocer que como nación, que como país, no tenemos conformados equipos con la capacidad de lidiar crisis, y crisis a ese nivel. ¿Por qué digo esto? Por los resultados que estamos empezando a ver con respecto a esta situación que ocurrió en la frontera. Parece que se tomaron decisiones más que juiciosas por la presión o por las emociones, o quizás dentro de la estructuración de ese plan de respuesta, pues no se evaluó el plan B. ¿Qué hacer en caso de que la situación que estamos viendo por parte de Haití, que ha llegado a un punto de radicalización, qué hacer en ese caso? No puede ser posible, y aquí no me gusta a mí apelar a los lenguajes de violencia, pero no puede ser posible que para usted tratar de resolver un problema o de dirimir un conflicto o demostrar que usted tiene la razón, usted se dé un tiro en el pie. No, no haga eso, porque usted va a salir afectado y no podrá caminar y quizás hasta pierda el pie. La decisión de unilateralmente y de manera anticipada haber cerrado la frontera fue una decisión similar a esa, darse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque en esa línea conviven dominicanos y haitianos, comercio de aquel lado y de este lado. Y si se mantiene cerrada la frontera, el hambre seguirá apretando de aquel lado. Y si una persona con alimentos o con pocos alimentos tiene poca capacidad para pensar y hasta para razonar, imagínese usted cuando una persona cae en estado de un hambre aguda y de sed, si también tendrá la capacidad de razonar y de pensar cuáles serán las consecuencias. Los tropezones, dicen los viejos, que deben enseñar a levantar los pies. Este capítulo que tuvimos con Haití debe servirnos para que el país se prepare en lo adelante, que se necesitan equipos de expertos, de manejadores de crisis, más allá de las decisiones del equipo cercano de un gobierno o de un presidente, que muchas veces se dejan llevar por los intereses coyunturales del momento y no ven un poquito más allá de la curva. Ahí los dejo. A nivel Carrosario más cerca.